Muy bien. Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre del comité político, aunque de por sí no lo es, pero tiene la calidad de eso. Muchas gracias Alberto. Buenos días Alberto, buenos días Laura. Bienvenido. Y Percio por igual. Había una película que decía la mano que mueve la cuna. La mano que mueve la cuna. Roberto, sí. El Partido de la Liberación Dominicana inicia una asamblea de eleccionaria, un congreso que busca analizar, buscar unificar ese partido, pero de repente en las últimas semanas como que se suelta el loco dentro de los dirigentes y comienzan a cuestionar al líder de esa organización política, que es Danilo Medina, y comienza un grupo a decir que él no puede ser presidente porque es el responsable de la derrota que ha tenido. Están prácticamente en una posible división. No, yo no creo. ¿Usted no cree eso? Eso es parte del proceso. Se abre un congreso, hay debates, hay posturas. Unos entienden que hay unas formas mejores que otras de plantearlo. Yo hubiese preferido que lo hubiesen hecho al interno, dentro del marco del Congreso, ¿no? Porque así es que está establecido. Pero estos compañeros entendieron que la tribuna pública era un mejor escenario para ellos dar a conocer sus posiciones. Entonces, bueno, cada cual plantea lo que entiende. Pero no, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido fuerte. Déjame decirte, Alberto, estoy pensando en mi nieto. Alberto, mientras existe el pueblo dominicano y hombres y mujeres dispuestos a luchar por su liberación, habrá PLD. Habrá PLD. Mientras exista el pueblo dominicano y hombres y mujeres dispuestos a luchar por su liberación, habrá PLD. Roberto, yo no tengo ningún temor. Es parte, o sea, estamos viviendo el proceso de un partido que perdió unas elecciones y es natural que se den fricciones, convulsiones, pero nunca se había visto que cuestionaran a Danilo Medina, que es el actual presidente. Pero cuestionaron a Juan Bosch en un momento dado. Sí. Cuestionaron a Juan Bosch, líder, fundador de dos partidos, el PLD, figura incuestionable, pero lo cuestionaron. Es normal. Y a Leonel, antes de ser presidente, lo cuestionaron. De hecho, él se retiró hasta la... Antes y después, o sea. Antes y después. Es natural. Bueno, es normal. Pero ¿en qué escenario deja eso al PLD como partido? ¿En qué escenario deja esta discusión al PLD como partido? ¿Puede darse el contexto de una renovación profunda y real sin que haya un cambio significativo en las figuras centrales del partido? Depende, porque hay muchas fórmulas. El problema no son las figuras, el problema son las ideas. El problema, el asunto, el debate está cómo reconstruir el partido, cómo revitalizar, cómo reenergizar el partido de manera que pueda seguir dando el mismo servicio o un mejor servicio a la sociedad. Porque nosotros representamos sectores sociales, nosotros representamos a los productores del campo que están siendo afectados por las importaciones. Nosotros representamos a las MIPYMES. Recuerden que lo que significó el gobierno de Danilo Medina para las MIPYMES, que los sentó en la mesa del Estado, recompuso el Estado para que ellos pudieran participar. Entonces, esos sectores nos están presionando a nosotros. Me lo han dicho literalmente y les cito, vayan a ver lo que ustedes van a hacer, porque nosotros lo necesitamos. Roberto, pero es así, Laura. Para entender y para que el público que te escucha pueda entender bien la dimensión del proceso que está viviendo el PLD. Sí. ¿Qué es lo que se espera que ocurra en el PLD en el orden interno? Y segundo, es el propio presidente Danilo Medina quien adelantó la posibilidad de no continuar. Entonces habla un poco cómo se va a hacer este proceso en el partido y si la decisión del presidente es una decisión tomada o es algo que él esboza, lo mejor, sujeta a que se autoproclame por todo el mundo presidente y que continúe el presidente. La mejor manera de entender lo que le está pasando al PLD o a cualquier partido que pierde un proceso electoral, por ejemplo el Partido Conservador en el Reino Unido, es la ciencia militar. Cuando los partidos políticos se enfrentan en un proceso electoral, son como si fueran dos ejércitos.
tú tienes que tener líneas de suministro, tú tienes que tener municiones. En el caso de las municiones, el equivalente sería el relato, tú tienes que tener relatos sobre la sociedad, tú tienes que tener infantería mecanizada, tú tienes que tener fuerza aérea, tú tienes que tener misiles, ahora hay que tener drones, porque la guerra se desarrolla en drones, tú tienes que tener la capacidad de desarrollar guerra electrónica para neutralizar a tus adversarios. ¿Qué le faltó al PLD de todo eso que usted acaba de decir? Bueno, para eso es el Congreso, para que analicemos dónde estuvieron las dificultades. Yo particularmente agregaría un elemento adicional. O sea, tú tienes que tener la inteligencia para entender no solo los procesos nacionales, sino tú tienes que ver qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, todo eso hay que analizarlo, verificar ese cóctel de factores que intervino y entonces buscar respuestas. Pero el proceso está teniendo características curiosas, porque a pesar de que hay grupos y hay presiones que entienden que no debe seguir Danilo Medina, no ha surgido claramente otro aspirante u otra aspirante a la presidencia del partido. Claro, no había terminado de responderle a Percio. En el caso de Danilo Medina, pues él planteó esa decisión de su parte, de no formar parte no continuar en la presidencia del partido. Pero la estructura, el Comité Central reaccionó. 1030 miembros del Comité Central firmaron una carta dirigida a él, pidiéndole que permanezca en el comité político. 1030. Como presidente, 1030 miembros de 1288. De 1200. Sí, 1030. ¿Pero es eso normal? ¿No hay relevo de liderazgo a lo interno del partido? Sí, lo hay, por supuesto, pero yo, como te decía ahorita, es un asunto de ideas, de la renovación de ideas. Si nosotros entendemos, yo firmé esa comunicación, pidiéndole a él que... Charlie Mariotti dijo ayer que el presidente del PLD, Danilo Medina, en varias conversaciones que han tenido, le expresó su decisión, ratificar su decisión de no presentarse como candidato a la presidencia del partido cuando ya se haga la elección. Ahora no se va a presentar. ¿Usted ha conversado con él, con el presidente? Claro, Danilo Medina. Claro. ¿Y qué le ha dicho él en torno a sus aspiraciones? Déjame pensarlo, Roberto. Sí, déjame pensarlo, Sí. Roberto. Usted sabe que es un hombre Sí, que sí. mecha larga y además mojada la mecha larga. Sí. Entonces, sí, porque él tiene que sopesar, no porque yo vaya ahí de manera emotiva y le pueda argumentar. Yo creo que presenté suficiente. La característica de la mecha larga era que podía alar el gasoil para que la humeadora se mantuviese encendida. También, claro que Porque claro hay que quienes sí. piensan que pudiera ser proclamado como presidente del partido en esa asamblea electoral, asamblea de elección. Vamos a ver qué pasa, Yo lo que creo que nosotros, Danilo sigue siendo muy útil al Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros necesitamos un articulador. En un momento de convulsiones internas, de reflexiones, tú necesitas una persona que tenga la capacidad de articular los distintos sectores, porque tiene la autoridad moral. No es lo mismo cualquiera de nosotros que quiera convocar a las distintas ideas y personas que se mueven ahí dentro para llegar a un acuerdo, a un concierto. Roberto, yo creo que es la persona más el indicada. presidente Danilo Medina, en la coyuntura del proceso electoral, y emitió algunos juicios. Entre esos juicios dijo que el que quedaba en tercer lugar tendía a desaparecer. Pudiéramos, como decía Ortega y Gasset, tomar esas palabras provisionales de los políticos y que tal vez era una forma de motivar la cohesión del PLD. Pero un partido que gobernó 20 de los últimos 28 años, Sí, así es. tiene el riesgo también de desaparecer. El Partido Reformista gobernó 22 y por una serie de circunstancias prácticamente está desaparecido. ¿Es posible recuperar al PLD de esta situación en que... En ese afán estamos todos nosotros, todos los que, como les decía ahorita, mientras exista el pueblo dominicano, que es la condición, ¿verdad?, esencial, y hombres y mujeres dispuestos a luchar por su liberación, habrá PLD. Depende de todos nosotros, ¿no? Cuando perdió el Partido Conservador en el Reino Unido, el titular de inmediato fue
se teme su desaparición. Al Partido Conservador, al de Margaret Thatcher, al de John Major, Roberto, que han gobernado prácticamente 31 años de los últimos 37 años en el Reino Unido. En esos ejemplos que usted pone también es muy común que cuando esos proyectos fracasan, las cabezas salen. Sí, lo que pasa es que... Tierra rasa dejan. Sí, porque son procesos distintos, es decir, en nuestro país son condiciones muy diferentes, la democracia se expresa de manera muy distinta. Probablemente en el Reino Unido no había carpas, no había instituciones del Estado destacadas en cada municipio del país para tratar que los alcaldes nuestros no pudieran ganar. Eso no se da en el Reino Unido, aquí sí. Decía Amarante Barret, le dice hoy en una entrevista que vi en uno de los diarios, creo que es en El Caribe, que cuando le preguntan sobre por qué no se presentan candidatos a la presidencia del partido, dice que por miedo. No sé de dónde Carlos Amarante Barret pudo llegar a esa conclusión, porque yo creo que una de las condiciones de todos los PLDistas, incluso es parte de nuestro lema, ¿no? De decir que los PLDistas somos valientes y disciplinados. Entonces no sé cuál es ese PLDista que tiene miedo, no lo sé. Quizá Amarante Barret lo conoce, pero yo no conozco ese PLDista que tenga miedo. Amarante Barret y el grupo que está cuestionando al presidente de esa organización son indisciplinados. Para mí sí. Para mí sí. ¿Usted cree que es una indisciplina? Yo creo que fue un acto de indisciplina. Porque cuando usted que es un político, 50 años tiene la política, sí. Amarante Barret, ingresó a los 14 años. Usted sabe, hay una malicia sana en todo político y usted sabe la repercusión que eso puede tener. Entonces, cuando usted está en el frente de batalla, en un momento de combate, usted salir con posiciones como esas de manera pública, usted sabe que usted le está haciendo daño. Ahora, ¿pudiera considerarse esa posición de ese grupo el paso previo a la salida del Partido de la Liberación Dominicana? Eso consideran algunos analistas. Hay que esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos. Pero en ocasiones anteriores se ha dado así, de que tratan de construir una épica previa para poder justificar su partida. Yo espero que no. Yo espero que esos compañeros se mantengan en el Partido de la Liberación. Pero no sabemos. ¿La salud del presidente Danilo Medina le permite vivir este proceso con la intensidad que requiere? Yo estoy sorprendido de la calidad genética, de ese ADN de Danilo Medina, porque durante toda la campaña electoral, habiendo salido de un proceso, ¿verdad?, muy complejo, muy difícil, se mantuvo activo. Danilo fue uno de los mayores constructores de identidad del partido durante la campaña electoral. Se mantuvo activo todo el tiempo. Entonces, usted sabe cómo, ¿se recuerda lo que decían de Balaguer? Que Balaguer tan pronto llegaba a la presidencia se ponía hasta rosado. Se sanaba. Entonces, el afecto ciudadano, el cariño, yo vi hombres, o sea, estoy hablando de personas que no tienen esa cultura, porque en otros países sí lo pueden tener, que no tienen esa cultura, porque es algo más femenino, de agarrarle la mano y besarle la mano. No es que yo te beso la mano de manera virtual, no, literalmente de besarle la mano. Darle las gracias porque con usted conseguí este préstamo, con usted conseguí tal cosa en mi casa, usted nos hizo una visita sorpresa. Eso lo vi yo. Ahora, entonces, claro, eso energiza, Roberto, a un político. En este esquema, me imagino que se estarán buscando fórmulas de cómo permanecer. Bueno, ustedes dirán, bueno, Danilo Medina es la principal cabeza del partido. Sí. Es un hombre con una experiencia larga, no solo en la presidencia, sino en la política. Ha sido un constructor del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pudiera encontrarse alguna fórmula de un vicepresidente ejecutivo o un presidente ejecutivo y una presidencia más arriba Yo les diría que es muy alentador la calidad de los candidatos a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Que me gustaría, si tienen ustedes la oportunidad, que los puedan invitar. ¿Quiénes están aspirando? Está encabezando Johnny Pujols, está Frank Elías Olivares, está José Dantes y está también Iván Lorenzo. ¿Cuál es la idea de Charlie? ¿Retirarse también? Sí, él anunció y ratificó que se va a retirar que no va a intentar pedirle el voto de confianza. Pero sigue como pero por supuesto, un miembro ilustre de nuestra organización. ¿Y estas las condiciones para que puedan surgir otras aspiraciones? Porque con esa reacción del Comité Central ante la propuesta de
de dejar vacante la presidencia de Danilo Medina. Muchos dirán, bueno, pero es que aquí no hay condiciones para yo tener suficiente apoyo y lo que puedo es de quedarme sin oportunidad de quizás otra posición. ¿Esa antesala no limita una mayor movilidad de los intereses en torno a la presidencia del partido? No, porque nosotros iniciamos un proceso, como le decía, a partir de la ciencia militar, uno puede entender. Nosotros sabíamos que teníamos muchas bajas por deserciones, por heridos, por todo lo que ocurre en una guerra política, ¿no? Que migran hacia otras organizaciones, porque entienden que todas las organizaciones son iguales, da lo mismo estar en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, que estar en el PLD. Para mucha gente no ven diferencias, no las ven. No hay ideologías. Sí, por eso. Se fue. Sí, porque la privatización de la política lo que ha hecho es vaciar a los partidos de esa fortaleza y esa diferencia ideológica. Entonces la gente le da igual. Entonces, partiendo de esas bajas que estamos teniendo constantemente, todos los partidos, porque a todos los partidos en un momento determinado le ocurre. Al partido de gobierno no le ocurre porque está en el gobierno y lo puede contener. Es como un gran agujero negro que contiene la energía que tiene dentro, ¿no? O sea, tiene las maneras de sortearlo. Pero un partido en la oposición está en una situación mucho más compleja que un partido de gobierno. Ahora, ¿es posible? Ahora, lo que nosotros estamos tratando de evitar, Laura, a tu pregunta, es que quieran provocar una lucha intergeneracional en nuestro partido. Estamos evitando una lucha intergeneracional. ¿Por qué? Porque se quiere deificar la condición de joven cuando en un partido político no es la edad lo que tiene que importar. Lo que importa son las ideas. Si son nuevas, son viejas, son caducas, responden o no a las necesidades de la población. Entonces, en un principio podía advertirse un conato de guerra intergeneracional, poner a pelear a los jóvenes con los viejos. No, porque usted puede encontrar jóvenes con ideas decimonónicas, Usted lo sabemos todo, ¿no? Y usted puede encontrar personas de cierta edad, de cierta experiencia, con ideas novedosas, que están permanentemente actualizándose, porque tienen una permanente curiosidad. Entonces, no son compartimentos estancos, ni rivales, ni enfrentados. Entonces, hemos sabido sortear esa amenaza, ¿verdad? ¿Y es realmente una amenaza? Por supuesto, porque ha sido estimulado en otros países. Recuérdate, es el fenómeno Tiananmen. El fenómeno Tiananmen. O sea, de tú enfrentar a la dirección de un partido a partir de la juventud, de los estudiantes, ocurre en los Estados Unidos, desde las universidades. Es decir, hay toda una tendencia. Y si tú ves, por ejemplo, la mayoría de los primeros ministros en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, son gente joven, menos de 35 años. ¿Es eso lo que necesita la política hoy día? Quizás sí. Quizás sí, quizás no. Entonces, nosotros tenemos que evitar que el tema se dé en torno a la edad y que sea a partir de las ideas, porque eso es lo que cambia, las ideas, no la edad, no la juventud. Marchena, en el caso del PLD, porque retomaste el discurso en febrero pasado de que se utilizaron recursos del Estado, se utilizaron carpas para evitar que la oposición pudiera adquirir. Eso quiere decir que mentalmente y tiene la decisión de hacer una oposición radical al gobierno a partir del 16 de agosto. Nosotros tenemos que hacer una oposición como la necesita el pueblo dominicano. Y en eso nosotros estamos en contacto con los distintos... ¿Y cómo la necesita el pueblo dominicano? Bueno, eso es de las cosas que vamos a evaluar Okay. y que es lo que estamos sintiendo. Pero de hecho, está claro, hubo una codicia electoral en el pasado proceso electoral, como tú bien señalas, donde se asignaron instituciones del Estado para evitar que pudiésemos ganar las elecciones municipales. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo, porque a fin de cuentas lo que cuenta son los resultados. O sea, ahora estamos hablando de los resultados. La gente olvidó todo lo que pasó. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar hasta dónde pudimos ser quizás un poco ingenuos, ¿no? Bueno, pensar que tu adversario iba a cumplir las reglas de juego. Y yo diría que, como decía, que no estamos en el Reino Unido. ¿Me explico? Entonces, la posibilidad de recuperarse con el otro siempre es recuperar la confianza. Claro. Y si esa confianza no se logra, difícilmente se recupera. Así. Pero hay una foto que salió en estos días, obviamente que da pie a mucha especulación, pero es interesante si uno combina la foto con algo que dijo el presidente ahora en estos días. Los presidentes Danilo Medina y Hipólito Mejía se reunieron estos días
como es lógico, se dice siempre lo que recomienda la diplomacia, bueno, para retirar la mitad. Hipólito ayer dijo que no hablaron de la reforma. Sí, pero el presidente dijo que algunos de sus amigos en la oposición como que no entendían bien todavía las reformas. ¿Se ha tocado el tema de la reforma constitucional con el PLD? ¿Se ha ido conversando sobre ese tema? No tengo esa información, no la tengo. Pero yo creo que esa reforma es absolutamente innecesaria. ¿Para hacer qué? ¿Para poner candado de qué? ¿Candado a qué? Nosotros no somos una ferretería política. Lo que vivimos hablando de tuercas, de candados y esas cosas. No. ¿Para qué una reforma? ¿Alguien me puede explicar por qué hay que hacer una reforma constitucional? Para ponerle cuál es más candado. Porque Luis Abinader, la Constitución dice que no se puede reelegir. Pero él lo que plantea es una reforma para un ministerio independiente, y dentro de esa reforma para ese ministerio te poner un candado. Pero o sea, que no es ¿independiente de quiénes? O sea, porque esa es la pregunta. Okay. Queremos un ministerio independiente, pero ¿de quiénes? Vamos a privatizar para privatizar la política. No sea por decreto escogido. Vamos a privatizar un procurador. Sí, pero vamos a privatizar la justicia. Esa es la alternativa. Privatizar la justicia. Ya hemos privatizado la política. Ahora queremos privatizar la justicia. Es eso. Eso es lo que quiere el pueblo dominicano. ¿Cuál es el inconveniente si el Estado se maneja con la debida prudencia, de acuerdo a la Constitución? ¿Cómo privatizar? Explíqueme ese término. Por eso, no, yo pregunto, ¿no? Yo pongo eso sobre la mesa. Sería porque que el Consejo Nacional de la Magistratura lo escogiera, o que sea el Consejo del Ministerio que escoja un procurador. No sé cuál sería. Hay un refrán popular que dice: zapatero a tus zapatos. Sí. Los políticos son los que tienen que hacer la política, no los empresarios. No los empresarios. Hay una especialización en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que los políticos no ejerzan la política. ¿Quiénes entonces van a seleccionar? ¿Quiénes van a escoger? ¿Al servicio de quiénes? Entonces, eso es lo que se procura. Ahora, no lo sé. Por eso lo dejo abierto. ¿Por qué es lo que molesta en el actual? Porque si se pueden escoger personas adecuadas que cumplan las leyes del país, que se rijan por las leyes del país, ¿cuál es el problema, Roberto, de esta etiqueta de independiente? Roberto, cuando se habla... No lo entiendo, quizá alguien me lo tiene que explicar. Cuando se habla de la privatización de la política, ¿cuáles elementos observa que se pueda definir eso? Porque los partidos están siendo altamente financiados por el presupuesto nacional. Y obviamente no es contrario ser empresario y ser político, usted puede tener la doble condición. Pero ¿cuáles elementos se pueden detectar en el esquema político nacional que pudiéramos considerar que la política se ha estado privatizando? Desde el momento que las direcciones políticas pierden el control de su membresía, y que entonces las candidaturas terminan siendo propiedad individual y que son autofinanciadas. Es la realidad. Usted tiene un alcalde en cualquier lugar del país que se agencia su candidatura, busca su financiamiento, plantea como programa de gobierno esa alcaldía lo que le da la gana, incluso llegan a la audacia de crear movimientos externos con otros colores distintos al partido, hacen afiches apenas poniendo el logo del partido. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, pero pudiéramos decir que esa es una de las debilidades de los partidos. Pero a eso que me refiero, un proceso de privatización, donde cada cual entiende que esta candidatura es mía, este cargo es mío, y yo hago con él lo que quiera. Entonces eso no puede ser. Eso es propiedad del partido. El partido es que tiene que crear una línea nacional para todos, de manera tal que usted tenga en Higüey como en Barahona, y los planteamientos esenciales, básicos, sean los mismos. Pero aquí esto es un arroz con mango. ¿Por qué? Porque se ha privatizado. Se ha privatizado. El que tiene dinero gana una candidatura. Roberto. Tiene dinero, gana una candidatura internamente en un partido. Y además, una de las fortalezas de un candidato... El que tiene lo puede conseguir de manera ilícita. O se los agencia. Pero se las agencias donde, en el sector privado. Entonces, esa candidatura es mía, yo hago con ella lo que yo quiero. Eso es lo que hemos visto en la cotidianidad. Entonces, eso le ha hecho mucho daño a los partidos. Entonces, la cúpula de los partidos, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedica Luis Abinader, Hipólito Mejía, Danilo Medina? ¿A qué se dedican? A apagar pequeños incendios, a administrar pequeñas crisis, un conato de levantamiento en tal sitio porque fulano quiere ser alcalde. Entonces tenemos que hablar con él para, bueno, te vamos a ofrecer una diputación, deja eso tranquilo ahí.
No, los dirigentes políticos no pueden vivir apagando pequeños incendios y conatos. Pero eso es resultado de la privatización de la política. En la reforma se tiene que desprivatizar. Lo más importante ahora mismo es desprivatizar, porque quieren convertir a los partidos en marcas blancas. En marcas blancas, o sea, ya la marca PLD, la marca PRM, la marca Fuerza del Pueblo, lo que están tratando es de convertirla en marcas blancas. ¿Pero esos son terceros o los partidos no están teniendo conciencia de las repercusiones de que no hay una ideología marcada en este momento en cada uno de ellos? Algunos lo celebran y dicen, qué bien, ya dejaron de existir las ideologías. Así lo celebran y dicen, no, estamos en tiempos que ya no existe la ideología, consumiendo todo el discurso neoliberal, que tenemos 40 años sufriendo y viviendo las consecuencias. Porque usted recuerda muy bien, yo recuerdo muy bien, usted era socialdemócrata y usted sabía, incluso habían patrones de la forma de vestirse, del consumo, de los medios de comunicación que consumían, había todo un estilo de vida. El social cristiano, el demócrata cristiano, el liberal, el comunista. ¿Tú entiendes? Todo eso, no, ahora no somos nada y todos somos iguales. Por eso nadie, toda esta tontería del transfugismo, nadie siente culpa de nada. Porque yo me estoy pasando a otro que es igual que yo no tengo un cargo de conciencia. Yo puedo estar en un partido socialdemócrata y mañana amanecer siendo secretario general de un partido demócrata cristiano. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que las políticas públicas también se parecen igual. También, porque, bueno, recuérdate, Percio, que en el mundo neoliberal, entre un gobierno y otro hay muy pequeñas diferencias. A veces hay partidos conservadores que son más liberales que lo también que dicen que en muchos aspectos. Por ejemplo, en política medioambiental, Joaquín Balaguer, que es un político conservador, tenía posturas mucho más avanzadas que el Partido Socialdemócrata, que era el PRD. Bueno, recordemos eso. Tan avanzada que todos los parques que hay. Claro, entonces esas cosas ocurren. Entonces, miren por ejemplo en el caso del Reino Unido, que 14 años de Partido Conservador. ¿Quién gana? Un laborista. ¿Qué está haciendo? Exactamente lo mismo del Partido Conservador. Usted sigue mucho la política del Reino Unido. La del Reino Unido, de toda Europa y de todo el mundo, porque uno tiene que darse cuenta que lo que está ocurriendo es donde el vecino, ¿verdad? Lo que pasa es que Europa tiene un problema en la parte migratoria. Bueno. Sí, pero y el ministro que tenía no es ni siquiera inglés, es de origen indio, entonces eso es un problema interno. Sí, pero el tema, a veces se confunde y se cree que es un problema migratorio. No, el problema es el proceso de descolonización que tanto se vivió en Francia como en Inglaterra. Entonces son ciudadanos del Reino Unido, son ciudadanos de Francia que han sido marginados y son ciudadanos de tercera categoría, que es muy distinto a la migración haitiana. Más allá de la política, Europa tiene un problema. Su tasa de crecimiento es bajísima. Sí. Y la migración es altísima. El conversado está bueno, pero se fue el horario. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Roberto. Podemos seguir hablando de eso después. Eventualmente tendremos que retomar la conversación. Ahora tenemos que cerrar esta entrevista con Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del PLD, aspirante a su comité político. Y también cerramos la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.